Hermanas, que Dios las bendiga. Bueno, pues una vez más estamos con ustedes en nuestra escuela bíblica, deseando que cada palabra, cada mensaje dado sea de gran bendición para todos nosotros. Y bueno, mis hermanas, mis hermanos, si son hombres los que escuchan, disculpen si a veces hablo solamente de hermanas. Hay cosas que solamente nos aplican a las mujeres, pero también es la costumbre de solo hablar de nosotras, porque el ministerio es de nosotras, de mujeres, ¿ven? Pero es de bendición para todos. Vamos a orar, vamos a orar. Así es, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, bendito Dios. Te pedimos, eterno Dios, que este devocional, Señor, sea de gran bendición, Padre Santo, para cada uno de nosotros, bendito Dios, para cada uno de tus hijos, Señor, cada una de las personas, bendito Dios, que va a escuchar, Padre Santo, este devocional, Espíritu Santo de Dios. Le suplicamos, Padre Santo, le clamamos, bendito Dios, que usted toque el corazón, Señor, que toque las entrañas, Señor, que toque los pensamientos, bendito Dios, y que nos vaya alineando cada día más conforme a su voluntad, Padre. Espíritu Santo de Dios, le pedimos, eterno Dios, que en esta experiencia, Señor, que estamos viviendo con usted, Padre Santo, que si bien es cierto, bendito Dios, no es una experiencia donde podamos evitar el dolor, Padre Santo. Sí le pedimos, Padre Santo, que usted nos ayude, Padre Santo, a alcanzar sus propósitos, sus metas y a tener encuentros hermosos con usted. Le pedimos, bendito Dios, que usted nos ayude, Señor, a amarlo cada momento más, a amarlo cada segundo más, bendito Padre, y que cada paso que demos, Señor, sea un paso firme de amor, Señor, donde usted, Padre Santo, honre, Señor, ese paso, Señor, y sea su majestuosidad, Señor, su gloria, su poder, Señor, que nos ayude. Espíritu Santo de Dios, le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, hablándonos, que sea usted ministrándonos, que sea usted lavándonos, que sea usted esperanzándonos, Señor, que sea usted motivándonos, que sea usted dándonos fuerzas nuevas, bendito Dios, que sea usted, Padre Santo, agarrándonos fuertemente, Señor, sosteniéndonos de su brazo, proveyéndonos amor, proveyéndonos cuidado, Señor. Espíritu Santo de Dios, ponemos este devocional en sus manos, lo agradecemos, le bendecimos. Gracias, bendito Padre. Gracias, eterno Dios. Haga, Señor, su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de ayer estuvimos hablando de lo que es el proceso. Vamos a hacer una pequeña síntesis para atesorarlo en nuestro corazón y que podamos seguir avanzando en esta enseñanza tan preciosa que nuestro Dios nos está dando. Bueno, el proceso es un viaje donde Dios nos otorga el privilegio de atravesar por una situación difícil, donde la mayoría de las veces fue por la consecuencia del pecado, pero el privilegio es que podemos atravesar acompañados de Él, ¿sí? Y lo más hermoso es que tenemos la seguridad que vamos a llegar al propósito del corazón de Dios que tiene con nosotros, con nuestras familias, ¿sí? Y que también vamos a poder llegar a nuestra petición. Ese es el proceso, ese camino que tenemos que atravesar, ¿sí? Donde vamos a ser limpiados, ¿sí? Donde va a haber muchas luchas, pruebas, cosas que atravesar, pero la gran bendición es que Jesús va con nosotros, que Dios aprovecha ese viaje llamado proceso para llevarnos a un lugar hermoso que es en Cristo Jesús, para encontrar ese camino perfecto, no porque alcancemos la perfección, sino porque alcanzamos al perfecto que es Cristo Jesús. Eso es el proceso. Y pues bueno, esa es nuestra síntesis de lo que es el proceso.
Y bueno, es lo más emocionante, que Dios no solamente nos va a añadir ese anhelo, esa petición, sino que también nos va a añadir muchas bendiciones, entre ellos lo más hermoso que es a Él. Bueno, entonces vamos a hablar, la enseñanza de hoy es el quebrantamiento. Pero vamos a entender primero qué es el quebrantamiento, ¿sí? Primeramente, cuando hablamos de quebrantamiento, pues es así como la palabra se escucha, quebrar, ¿no? Si revisamos su definición, pues bueno, dice que es separar. Un quebrantamiento es una separación. Un quebrantamiento también es romper con violencia, ¿sí? Machacar. Entonces ya desde que escuchamos esas definiciones, entendemos que el quebrantamiento no es fácil. Pero sí sabemos que hay detrás del quebrantamiento hay una bendición, o muchas. Y bueno, el quebrantamiento, no solamente se aplica en esta área, se aplica a muchas áreas, ¿no? O sea, sin incluir el proceso, pero bueno, aquí nos vamos a enfocar a el proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el quebrantamiento? Pues Dios quiebra el pecado, ¿sí? Dios viene y rompe con violencia todo aquello que nos separaba de Él o que nos está alejando de Él. Machaca. ¿Cómo podemos identificar un quebrantamiento cuando nos sentimos muy mal? ¿Sí? Y arrepentidos por un proceder. Hay un dolor, hay una tristeza. Pero lo más hermoso del quebrantamiento es que una vez que lo atravesamos, podemos disfrutar más de lo que Dios tiene aquí en la tierra para nosotros. Es una forma, tenemos que ir cambiando nuestros rudimentos, porque aprendimos a ver la vida, las cosas como se veían en el mundo, pero realmente en el Señor hay un montón de cosas bien diferentes. Pero bueno, poco a poco, hermanos, vamos a ir adaptándonos. El Señor va a ir quitando esas vestimentas viejas para poner, las vestiduras ya nos las puso, ¿no? Pero va a ir cambiando esos rudimentos. Vamos a revisar algunas citas bíblicas que nos hablan de quebrantamiento. Nos vamos a Salmos 34, 20, y dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. También el Salmo 69, 20 nos dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. También si nos vamos al 147.3 de Salmos también dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si revisamos también Isaías 57, del 14 al 21, dice la palabra del Señor, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón,
He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. Dijo Jehová, y lo sanaré. Bueno, y ya después habla de los impios, ¿no? También si revisamos el Salmo 51:17, nos dice la palabra del Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y bueno, también vemos en Proverbios, pues una descripción, ¿verdad? Que dice que después de la soberbia viene el quebrantamiento. Entonces, bueno, tenemos ahí pues varias formas. Digo, hay mucho más versículos bíblicos donde habla del quebrantamiento, pero solamente tomamos algunos versículos, ¿verdad? Si pensamos en quebrantamiento, bueno, pues es un dolor profundo, es una manera en que Dios va a romper con violencia, es una manera en que vamos a ser machacados y bueno, y por lo mismo pues va a haber mucho dolor. Realmente, pues bueno, no es porque Dios nos ejerza violencia, sino como va a ser muy fuerte ese quebrantamiento, pues bueno, va a ser con esa potencia, ¿no? O sea, es de, pues, o sea, con esa fuerza. ¿Eh? Realmente el quebrantamiento, pues es una de las formas que Dios usa para llevarnos al arrepentimiento, para limpiarnos, para poder acercarnos más a su presencia. También vamos a comprender que un quebrantamiento, aunque atravesarlo es difícil, siempre nos trae más fuerza, siempre nos trae fuerzas nuevas, siempre nos trae bendiciones, dones, o sea, siempre el Señor nos añade y es el puente que usa para poder acercarnos más a Él. Bueno, hay también algo, o sea, como los quebrantamientos no son fáciles y Dios es especialista en esto y realmente en un proceso hay quebrantamiento, tenemos dos caminos, dos alternativas, las cuales son complicadas porque por un lado, si nosotros pasamos el quebrantamiento, eso nos va a provocar una transformación. Pero si no queremos el quebrantamiento y nos salimos de nuestro proceso, ¿sí? ¿Qué es salirnos de nuestro proceso? Bueno, pues salirnos de nuestro proceso es dejar de caminar con la fe, dejar de caminar sobre la creencia de que Dios nos va a dar esa respuesta, de que Dios nos está cuidando, dejar de creer en lo que Dios nos ha prometido para entonces hacer las cosas como el mundo las hace. Escuchar primeramente la voz del mundo, hacer mi propia voluntad y dejar de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que como hijos de Dios es necesario que dependamos de Dios porque pues al final si dependemos de Él nos va a mantener bajo su resguardo y nos va a ir guiando en cada decisión que tomemos. Y en el caso de no salirnos de su voluntad, pues sabemos cuál es su voluntad desde que leemos la Biblia, desde lo que hemos aprendido que a Dios le agrada y lo que no. Bueno, cuando estamos haciendo algo que a Dios le agrada, bueno, sabemos que estamos dentro de su voluntad y cuando no, sabemos que estamos fuera de su voluntad, ¿sí? Pero bueno, no nos hagamos mucho lío con eso. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos socorra, que no nos permita movernos ni a la derecha ni a la izquierda de su voluntad, porque nos vamos a enfrentar muchas veces a situaciones donde no vamos a saber qué hacer y pues no vamos a tener como en la mente alguna solución bíblica y pues bueno, vamos a tener entonces como ese huequito donde vamos a decir, bueno, ¿y qué hago entonces?
o esto que estoy haciendo estará bien o estará mal. Sabemos que, pues bueno, hay principios bíblicos muy claros, ¿no? De lo que no debemos hacer. Pero, por ejemplo, si yo, por ejemplo, no sé, le tengo que informar algo a mi esposo, no sé, ¿no? Y ahí como digo, ay, Dios mío, es que, porque por un lado es recomendable hablarles de algunas cosas y por otro lado no, ya más adelante lo vamos a revisar. Pero bueno, cuando se trata de problemas y cargas, o sea, la recomendación es ir con el Señor. Cuando ellos nos han encomendado tareas, cuando ellos nos piden que hagamos algo, ahí tenemos que ir a ellos como mujeres y darles el informe, ¿sí? de lo que nos encomendaron. Sujetarnos a lo que nos están pidiendo. Detrás de la sujeción, mujeres, tenemos un precioso regalo. Como mujeres, le creímos a Satanás cuando metió el feminismo y cuando dijo que teníamos derechos, que éramos iguales, que los hombres eran unos canallas, unos sinvergüenzas, y por todo el dolor y por también los sistemas de machismo que pues muchas veces enseñaron que no eran los más adecuados ni los más precisos en lo que Dios quería, sino estaba infiltrada la información del chanclas, pues engañó a la humanidad y se salió de ese modelo bíblico donde pues la mujer tiene sus propias funciones y el hombre las suyas. Entonces comenzó a querer ser como el hombre y entonces eso realmente provocó que el hombre se desentendiera de varias de sus obligaciones que tenía, como la protección, la provisión, el cuidado. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema porque estamos hablando de quebrantamiento, ¿ok? Bueno, entonces, el caso es que, bueno, yo decía, cuando hay una decisión, por ejemplo, de ese tipo de, bueno, señor, esto se lo tengo que decir a mi marido, ¿no? Es contigo, ¿no? Que siempre va a ser bueno ir y decirle todo a papito, ¿no? A nuestro amado, a nuestro esposo celestial. Dice Isaías 54 que Él es nuestro esposo. Incluso para los mismos hombres, ¿no? Y bueno, se los digo porque lo he sentido en el espíritu, ¿no? Y porque bueno, o sea, es bíblico, ¿no? Que sé que no era como en específico para la mujer. Pero bueno, es un tema más profundo y pues no tiene nada que ver ahí con un rollo medio extraño. Pero bueno, ya más adelante pues los hombres el Señor les irá enseñando acerca de eso. Bueno, seguimos. Entonces, pues se distorsionó, ¿no? Y toda mujer creyó esa mentira y entonces muchas mujeres fueron o fuimos, ¿no? A buscar la protección, el cuidado, la provisión de maneras equivocadas. Entonces, bueno, más adelante vamos a revisar ese tema, pero realmente la sujeción tiene una bendición preciosa, la protección preciosa, los milagros de Dios. Pero bueno, eso es. Entonces, que no es lo mismo a decir, bueno, transo o no transo. Pues ya sabemos que no debemos transar, porque eso no es bueno, ¿ven? Bueno, entonces seguimos. Hay, en el quebrantamiento tenemos dos caminos y debemos tener mucho cuidado con uno porque uno nos lleva a la deformación y es cuando nos salimos de la voluntad, del plan de Dios. Entonces, en ese caso, cuando no sabemos qué hacer, pues simplemente agarramos y oramos para no acá confundirnos ni nada de eso. Señor, mira, Padre, tengo esta situación, ¿qué hago? Ayúdame. Dame guianza, Espíritu Santo, hazme sentir, ayúdame a entender cuál es tu voluntad en este caso. Para entonces nosotros no cargarnos con eso y no andar con rollos de, ay, estaré haciendo bien o no, ay, estaré fallando al Señor o no. No, es así de práctico. Agarramos y todas las mañanas le decimos al Señor, después de haberle agradecido, de haberlo bendecido, de haberle mandado muchos besos románticos, le decimos al Señor, bueno, pues no permitas que me mueva ni a la derecha ni a la izquierda de tu voluntad, Padre. Y entonces podemos estar tranquilos porque sabemos que Dios nos va a estar resguardando dentro de su voluntad. ¿Ok? Bueno, eso
por un lado. Ahora, pues atravesemos los quebrantamientos porque son de gran bendición, nos llevan a una madurez, ¿sí? Dios nos levanta a través de sus fuerzas de Él, que no tienen que ver con las nuestras. Es una manera en que Dios nos va a ir levantando para ese propósito. Nos va a ir dando una madurez, una perspectiva, una óptica diferente. ¿Okay? Bueno, hay dos tipos de quebrantamiento. Uno viene porque el Señor quiere hacer algo con nosotros especial. O el otro, que es del que vamos a hablar nosotros, es que es porque pues no obramos conforme a la voluntad de Dios. ¿Ven? Pero también ya una vez que estamos dentro de la voluntad de Dios, pues hemos sufrido, o aún no estando, ¿no?, dentro de la voluntad de Dios, hemos sufrido vituperios, azotes, hemos sufrido, bueno, no es de manera literal, ¿verdad?, lo de los azotes. Hemos sufrido maltratos, pero Dios lo permite para llevarnos para quitarnos la rebelión, para ablandar nuestro corazón, para llevarnos a una humildad, para quitar el pecado, porque entre menos pecado haya, entre menos barreras hayan, el Señor va a poder estar más cerca de nosotros, porque dice su palabra que es santo. También vivifica nuestro espíritu, vivifica nuestro corazón. El quebrantamiento es una gran bendición porque da fruto de justicia. Lo dice la palabra en Hebreos 12:11. ¿Sí? Y también es un gran privilegio poder estar quebrantados, porque Dios habita con el quebrantado de corazón. Job estuvo, aunque Job, narra la Biblia, era justo, fue quebrantado. Y pues bueno, mis hermanos, cobremos ánimo. Pidámosle a Dios que nos socorra. Pidámosle a Dios que nos ayude. Agarrémonos fuertemente de su mano. Agarrémonos fuertemente de su pecho. Agarrémonos de la roca. Un quebrantamiento produce mucho dolor y nos puede incluso llevar a la aflicción o la amargura. Pero es algo que al final el Señor lo va a quitar. Pero no temamos, mis hermanos. Los quebrantamientos no son fáciles, son muy dolorosos, porque vienen y machacan con nosotros, porque vienen y machacan todo aquello que aún queda en nosotros que no está honrando al Señor, que no está santificado para Cristo Jesús, y no porque el Señor sea un tirano o un violento, no, sino por todo el pecado que hay en la tierra. Es necesario que eso no lo haya en nosotros, para que Él pueda estar cada día más y más y más cerca, para que Él pueda seguir habitando. Cuando nos encontremos en un momento de quebrantamiento, mis hermanos, no dudemos en acudir a Él, no dudemos en doblar rodillas, en postrarnos delante de su presencia y pedirle misericordia, pedirle ayuda, pedirle socorro, pedirle consuelo. Él está con nosotros. Ese hermoso león está con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos, guiándonos. Es un lugar que se tiene que atravesar, estando o no con el Señor.
tarde que temprano se tiene que atravesar, pero qué mejor hacerlo con Él, qué mejor, porque eso nos va a llevar a una madurez, a un crecimiento, nos va a llevar a poder amar, nos va a llevar a poder perdonar, nos va a poder llevar a ser libres del rencor, a ser libres de la duda, a ser libres de la maldad, a ser libres de la incredulidad, a ser libres de la resistencia al Señor. Porque cuando nos resistimos al Padre, no le estamos negando, y eso nos genera mucho dolor y nos genera andar por caminos que no nos convienen, a toda la impotencia. El Señor usa el dolor para quitar lo que no le agrada, para quitar soberbia, para quitar arrogancia, para quitar altivez, para quitar idolatría, para quitarnos esa condición de creer que las cosas ocurren con nuestras propias fuerzas, para entender nuestra posición como hijos de Dios, para poder reconocer el poder de Dios, para hacernos personas fuertes, sin ser personas duras, para quitar todo ese daño que Satanás nos hizo durante mucho tiempo, muchos años. Pero a veces hay áreas tan endurecidas que es necesario quebrar, para que eso se pueda romper y el Señor pueda comenzar a hacer su obra. Realmente el Señor nos ama mucho, el Señor nos anhela mucho. Y si nosotros ahora esperamos obtener una respuesta donde podamos tener un esposo, una esposa que nos correspondan de manera respetuosa, que nos correspondan de manera amorosa, y hemos esperado algún tiempo, podemos comprender al Señor, que nos ha esperado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó, hombre? ¿Cuánto tiempo pasó, mujer, para que nos pudiéramos acercar al Altísimo? Jesucristo nos entiende. ¿Cuántas veces lo rechazamos? ¿Cuántas veces lo despreciamos? ¿Cuántas veces creímos que estar lejos de Él era lo mejor? El Señor nos ama y nos es fiel. No desmayemos, hermanos. No temamos. No tengamos miedo. El Señor no nos está dejando y no nos va a dar más de lo que no podamos aguantar. El Señor siempre nos va a estar proveyendo de fuerzas nuevas, de sabiduría, de inteligencia, de su paz, de su contentamiento. Pero es necesario atravesar el quebrantamiento para que podamos ser mejores hijos y para que pueda ser arrancada toda esa basura que el Señor no lo honra y no lo glorifica. El Señor es santo y para poder estar cerca de Él necesitamos llegar con santidad. Lamentablemente duele por este mundo tan feíto, pero una vez que atravesamos, el Señor siempre nos va a restituir, siempre. Lo dice en su palabra. Una vez salimos más valientes, salimos siendo fuertes, con una alma libre, con un espíritu que ama y bendice a Dios, con un espíritu pleno, con un espíritu lleno de gozo, con una óptica totalmente diferente. Salimos renovados y más felices, porque si bien es cierto, sí, la vida cristiana pues no es solamente rosas, pero aprendemos a amar sin juzgar,
Aprendemos a amar sin señalar. Aprendemos a amar sin controlar. Incluso nuestra propia vida. Aprendemos a amar a pesar de todo el dolor que en algún momento vivimos. Porque el amor de Dios mora en nosotros. Porque después del quebrantamiento Dios nos permitió tener frutos de justicia. Y entonces si la justicia es Cristo Jesús, Jesús es quien está en nuestros corazones y quien va ocupando cada parte de nuestro cuerpo. Glorifiquemos a Dios, pidámosle mucha misericordia, abracémoslo fuertemente cuando atravesamos por esos momentos de dolor. No solamente nosotros sufrimos, Jesús también sufre con nosotros. A Jesús también le duele mucho, porque Él hubiera preferido que no pasáramos por ello. Pero Él fue quien pudo vivir en carne propia los padecimientos y los dolores que nosotros ahora en la carne podemos tener. Pero atravesando el dolor, atravesando el quebrantamiento, mis hermanos, incluso el Señor nos lleva al extremo. Un dolor tan fuerte, tan terrible en muchos de los quebrantamientos, que nos quedamos sin fuerzas, nos quedamos sin voluntad, nos quedamos sin nadita de todo lo que a Dios no le agrada. Bueno, no es que a Dios le agrade que andemos sin fuerzas o andemos sin voluntad, no. Pero realmente eso anida muchos pecados. Entonces, lo que hace Dios es quitarnos las fuerzas para que no podamos responder con pecado. Y entonces llevarnos al extremo, romper el pecado, limpiar, quebrar toda dureza, ablandar, llevarnos a una humildad, poder cenar con nosotros, bueno, Él cena con nosotros, pero poder ocupar cada vez más más de nuestras vidas. Y bueno, pasado el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando atravesamos un quebrantamiento, pues nos da mucho dolor, nos provoca mucha tristeza. Pero yo en mi caso, mis hermanos, les puedo decir que, claro, yo le digo al Señor, ay, papito, por favor, hoy ten misericordia, suavecito, hoy si es necesario esto, pues mejor no. Pero cuando atravieso un quebrantamiento en la actualidad, claro que, hay de niveles de quebrantamientos a quebrantamientos, porque hay unos mucho más difíciles. Entonces, bueno, son diferentes los niveles de quebrantamientos que nos toca atravesar. Algunos, pues, son más livianitos, unos son más duros. Pero realmente todos pasamos por quebrantamientos duros y por quebrantamientos más livianitos. Y bueno, pero a lo que voy es que ya llega el momento que dices, ay, Dios mío, me siento muy mal, estoy siendo quebrantada, sí, Padre, perdóname por este pecado y por aquello. Pero ya genera una emoción porque sabes que saliendo del quebrantamiento, vas a poder disfrutar más del Señor, vas a poder estar más cerca de Él, vas a poder no estar afanado con las cosas del mundo, sino que vas a estar hasta arriba en el Espíritu. Entonces realmente los quebrantamientos traen mucha bendición porque nos reparten más de la gloria del Señor. Y bueno, y pues si revisamos los textos bíblicos, dice que Él habita. Entonces, mirándolo desde la perspectiva, desde la óptica, una óptica distinta a lo que el dolor que nos toca atravesar, pues bueno, podemos ver que también el quebrantamiento es un privilegio porque nos corona más del favor, de la justicia, de la presencia, del amor, de su bondad, de su ternura, de su madurez del Señor. Y pues bueno, también lo cierto es que no siempre vamos a estar ahí. El Señor nos dice que llega el momento en que salimos de ahí, que no es para siempre. Entonces vamos a glorificar a Dios porque cuando salimos gozosos. Bueno, que Dios les bendiga mucho, que me bendiga mucho también a mí. Y bueno, pues espero haya sido de gran bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús.
Amén.